Buenas noches, por favor, poner sus nombres y apellidos completas en su cuenta de Zoom, si no serán retirados, por favor, porque solamente se están aceptando a los de la lista, por favor.
Buenas noches, por favor. Apaguen sus cámaras y micros, por favor, que estén desactivados solo cuando el ponente o se les requiera para alguna fotografía o algún registro, por favor, activarlos. El señor Guillermo Eulogio Paredes, por favor, desactive su cámara. Si es que el ponente lo requiere, por favor, solo activarla. Muchas gracias.
Buenas noches. Por favor, colocar sus nombres completos, no solo un nombre, por favor, nombres y apellidos, por cuestión de lista y de también seguridad, porque este es un seminario privado, por favor. Se les invoca a los abogados, por favor, repito, colocar sus nombres y apellidos completos en su usuario de Zoom, por favor. Si no, serán retirados de sala, ya que este seminario es un taller privado.
Buenas noches. Por favor, esperar un momento porque estamos esperando a más participantes para que empiece la reunión. Y por favor, se les reitera poner sus nombres y apellidos completos en su nombre de usuario de Zoom y mantener las cámaras y micrófonos apagados a no ser de que lo requiera el ponente. Muchas gracias. Buenas noches. En lo que respecta a asistencia, estos seminarios se están grabando, así que en la grabación salen ahí todos los nombres de ustedes en galería y también sale el chat. Así que esa es la evidencia que estamos teniendo para tener una asistencia más segura. Y por favor se les reitera el tener las cámaras y micrófonos apagados a no ser que el ponente lo requiera y a la vez también poner sus nombres y apellidos completos en su usuario de Zoom, ya que veo que algunos no están colocando sus nombres completos y no sabemos cómo vamos a hacer luego para la asistencia. Así que por favor se les reitera poner sus nombres completos en su cuenta de Zoom y tener sus micrófonos y cámaras apagadas a no ser que lo requiera el ponente. Un momento, por favor, que estamos esperando que se conecten más agremiados para poder comenzar. Gracias.
Muy buenas noches con todos. Ya vamos a dar inicio a esta segunda fecha del seminario denominado Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Quien les habla es Raquel Coronado y en esta oportunidad voy a ser la moderadora. Les quiero dar una cordial bienvenida y un saludo de parte del doctor Víctor Daniel Coronel Salaverry, quien es el decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados. Y asimismo dar inicio a este seminario, su segunda fecha, que está a cargo del doctor Fornamanco. Y a continuación voy a presentarlo leyendo un poco su hoja de vida. El doctor Fornin Amando Córdoba es abogado y magíster en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Teoría Legal y Derecho Civil en las Universidades Mayor de San Marcos, Ricardo Palma y San Ignacio de Loyola. Es profesor de Derecho Civil en la Academia de la Magistratura. Amicus Curiae del 7º Pleno Casatorio Civil y ganador del Premio Nacional Francisco García Calderón Landa. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Derecho Privado. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Fornin-Amanco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel, por la presentación. Bueno, entonces, doctoras, doctores, sin más preámbulo, vamos a empezar con la segunda sesión de estas 3 sesiones. Así como hice en la primera sesión, mucho les agradeceré si pueden prender las cámaras para hacer esto un poquito más interactivo. No sean tímidos, que solo se graba la voz del hablante, no de los que prenden cámaras. Gracias, doctora Erika. Ya somos 3. A ver si algunas doctoras y doctores se animan. Es un poquito triste ver una pantalla negra. Bueno, gracias, doctora Vanessa, doctor Guillermo. Gracias, sí, así es un poco más dinámico. Bueno, sin más, doctoras, doctores, iniciamos. Bueno, en la sesión anterior, antes de ayer, ¿no? Habíamos estado analizando la figura de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Ahora toca analizar a la figura un poco más analizada, más estudiada, más conocida, más aplicada, cuya fuerza vinculante no se discute, ¿no? Que es la figura del pleno casatorio civil, ¿no? Regulada, normada en el artículo 400 del Código Procesal Civil. El artículo 400 señala que los jueces civiles de la Corte Suprema se reúnen en un plenario para resolver un caso concreto, pero también establecer un precedente, dice, de observancia obligatoria. Y aquí, pues, la Corte Suprema, en los diferentes plenos casatorios civiles, ha resuelto casos concretos, sí, pero también, ¿no? Ha establecido reglas vinculantes sobre ciertos temas problemáticos. Y aquí un primer punto, doctoras, doctores, polémico, ¿no? Lo que se ha criticado es que la Corte Suprema en los diferentes plenos casatorios civiles no haya copiado el modelo anglosajón original de precedente, sino que cuando se sacan los precedentes, la Corte Suprema pretende ser legislador, ¿no? Y las reglas vinculantes parecen artículos legislativos, ¿no?
parecen normas del Código Civil, normas del Código Procesal Civil, en lugar de ser genuinas reglas jurisprudenciales. Claro, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Los precedentes no son de esa forma. Allí se resuelve el caso y nada más. Y es precedente y punto. No se pretenden establecer reglas generales y abstractas aplicables a ciertos tipos de casos, no. Se resuelve un caso y punto final. Le va a corresponder a los jueces, les va a corresponder a los abogados extraer la esencia de la resolución de la sentencia y generalizar y tratar de llevar la ratio decidendi, la esencia del caso concreto, inducir una regla general, digamos, y esa proponer su aplicación en otros casos, en otros expedientes. Entonces, lo que trata de hacer el abogado, el juez norteamericano es el precedente entre del caso Juanito versus Pepito es igualito a este caso que tengo entre manos. Y la lógica con la que se resolvió ese caso la aplicamos acá. A mediados del siglo XX, por poner un ejemplo, ¿no? El profesor inglés Reginald Díaz, o Díaz, si lo ponemos en inglés, Díaz dijo, esto del precedente es una cosa recontra subjetiva, porque lo que tú puedas interpretar de la sentencia entre Juanito y Pepito no necesariamente va a ser igual a lo que yo puedo interpretar. Tú puedes tener tu interpretación y yo mi interpretación. El presente es un mito. Hay juristas del common law, como el que acabo de mencionar, y hay más, juristas del common law que dicen que esto del precedente es una cosa demasiado subjetiva que depende mucho del criterio interpretativo del intérprete. Otro autor connotado, ¿no? Rupert Cross, cuyo texto, ¿no? El precedente en el derecho inglés está en español, relata de estas preocupaciones, ¿no? Y ellos dejan constancia. Usar precedente es difícil. Usar precedente es una cosa un poquito complicada. Y bueno, tenemos unos siglos practicando y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. ¿Cómo nosotros, en Perú, en Sudamérica, que tenemos una tradición jurídica completamente diferente a las abogadas y abogados del common law, cómo vamos a importar tal cual el precedente del common law? O sea, no tiene sentido. Yo tengo que adaptarme. Yo puedo tomar el modelo, traerlo para acá y adaptarlo a mi tradición y a mis circunstancias. No puedo copiar por copiar. Y paradójicamente esto ya lo decía un jurista norteamericano, ¿no? Watson, que hablaba de los trasplantes legales y de los irritantes legales. Así como en medicina, cuando se hace un trasplante de órganos, puede ser que el organismo se irrite y rechace el órgano. Los médicos tienen que tomar medidas para bajar la irritación, adaptar el sistema inmune, bajando la irritación, ¿no? Para que el órgano pueda ser llevado por la persona con mediana tranquilidad. Quienes aquí sepan, ¿no? De personas o conozcan personas que viven con órganos trasplantados, su sistema de defensa, digamos su sistema inmune, está, entre comillas, controlado, ¿no? Porque si no, pues podría eventualmente terminar rechazando el órgano.
pero tiene que evitarse que se irrite, ¿no? Porque las inflamaciones, las irritaciones, ¿qué son? Muestras de funcionamiento del sistema inmune. Watson, copiándose, ¿no?, los enfoques medios biológicos de los juristas del siglo XIX, ¿no? Se acordarán, doctoras, doctores, la teoría del órgano de las personas jurídicas de Otto von Guericke, no tratar de hacer parecer las figuras jurídicas a la medicina, no sé, ese complejo injusto, ¿no? De un sector de la ciencia del derecho de que tenemos que parecernos a los médicos. ¿Por qué? Pero bueno, en fin, cierro el paréntesis. Entonces Watson, con esta lógica, ¿no?, como el trasplante de la medicina, bueno, tomémoslo como que trata de ser didáctico el autor, ¿no? Entonces, si yo hago un trasplante legal, o sea, una institución de otro sistema, la traigo y la pongo y nada más, se va a irritar, pues. Igual que el médico, debo tratar de disminuir los irritantes legales. ¿Cómo? Adaptando la institución a mi realidad. Y lo cierto es, doctoras, doctores, que nuestra tradición jurídica de abogados, de abogadas, de jueces, profesores y demás, es que nosotros trabajamos más con derecho legislado, con derecho codificado, con derecho escrito. Que eso esté bien, que eso esté mal, esa es otra historia. La pregunta es con qué estamos acostumbrados a trabajar. Y la respuesta es con derecho escrito, con derecho codificado. Por eso es perfectamente justificado y comprensible que los precedentes tengan ese formato o parezcan leyes, parezcan normativa codificada. No tengo por qué parecerme o ser igual a la experiencia norteamericana, a la experiencia anglosajona, porque ellos llevan siglos trabajando con el caso, ¿no?, el case. Nosotros no. ¿No? Y si estos autores como Dias, Rupert Cross, comentan los enormes problemas que padecen y que les ha tomado siglos, como quien dice, agarrarle la maña al uso del precedente, ¿cómo lo vamos a traer acá? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es perfectamente justificado que los precedentes nuestros tengan formato de derecho codificado. Y eso no solo ocurre, doctoras, doctores, en el Perú. Los precedentes, las súmulas portuguesas, las súmulas brasileñas, los acuerdos españoles, en fin, los acuerdos de la Corte de Casación italiana tienen estos formatos que parecen normas. Eso no es un fenómeno solo peruano. Es así porque nuestra tradición jurídica es de derecho codificado. Y por eso, si se va a tratar de mecanismos de armonización de la jurisprudencia, es perfectamente posible, ¿no?, o legítimo o entendible, que se apele a fórmulas que parecen derecho codificado. Así se entiende que las reglas vinculantes de los plenos casatorios civiles tengan la forma de leyes. O sea, no es que esté mal, eso es parte de nuestra realidad, es la adaptación de la figura del precedente a nuestras circunstancias. Lo contrario es pedir un trasplante que genere irritación. Y creo que es evidente que esa no debiera ser la idea, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no?, sobre los plenos casatorios. Un segundo punto sobre los plenos casatorios civiles, doctoras, doctores, es, y esto me parece especialmente importante también, ¿qué vincula del pleno casatorio civil? ¿Qué vincula y qué no vincula? ¿Vincula todo? ¿Vincula solo la parte resolutiva? ¿Vincula solamente las reglas que se establecen como precedente en el fallo o vinculan más cosas? Eso, doctoras, doctores, es otra cuestión medular.
si yo digo, si yo considero que lo único vinculante, ¿no?, que lo único relevante, ¿no?, son las reglas vinculantes que se establecen en el fallo, pues cuando salga un pleno casatorio civil o los 10 plenos casatorios civiles que hay, pues yo les puedo meter un tijerazo, corto la parte pertinente, la parte de las reglas vinculantes, la pego en la normativa pertinente y ya está. Me olvido de todo lo demás lo voto, lo quemo, porque no tiene importancia. Solo vincula, solo es relevante las reglas vinculantes, ¿no?, las reglas que se establecen en la parte resolutiva. Revisar el contenido de la sentencia, entonces, se vuelve una tarea fútil, innecesaria, una pérdida de tiempo. En cambio, si yo considero que aparte de las reglas vinculantes, son vinculantes también los fundamentos, los considerandos de la sentencia, pues voy a verme forzado, forzada a revisar y a leerme toda la decisión. Entenderé que las reglas vinculantes no se agotan, que las reglas vinculantes no se terminan en realidad leyendo la parte resolutiva de la sentencia, sino que puede haber dentro de la sentencia bastante material que para mí me puede servir como abogada, como abogado al momento de resolver un caso. Veamos un ejemplito, solo uno. El problema de si cabe otorgamiento de escritura pública sobre hipoteca. Un problema que surgió en el marco del 9º pleno casatorio civil. El magistrado Carlos Calderón Puertas le preguntó a uno de los amicus curiae de ese pleno casatorio, el profesor Hugo Forno, si era posible un proceso de otorgamiento de escritura pública sobre hipoteca. Y el profesor Forno dijo que sí, porque el artículo 1098 del Código Civil no establece una formalidad solemne, sino solamente una formalidad ad probationem. O sea que al final del día una hipoteca en minuta es perfectamente válida y eficaz y puede ser materia de un proceso de otorgamiento. Sin embargo, como sabemos, el 1099 del Código Civil dice, ¿no?, que la inscripción es un requisito de validez de la hipoteca. Y si la inscripción es un requisito de validez de la hipoteca, pues sin inscripción la hipoteca no existe. Y si la hipoteca no existe sin inscripción, no cabe que pueda ser materia de un otorgamiento de escritura pública, de una demanda de otorgamiento de escritura pública, de un proceso de otorgamiento de escritura, porque la minuta no es nada, porque la hipoteca recién existiría una vez que está inscrita, antes no. Pero algunos dicen, no, lo que ocurre es que la hipoteca, una cosa es la hipoteca como contrato y otra cosa es la hipoteca como garantía. Y sobre esa base se dice pues que sí, que es perfectamente posible postular, sostener que cabe la demanda de otorgamiento de escritura pública sobre hipoteca, por hipoteca, ¿no? Asumiendo, ¿no?, esta diferencia. Más allá, porque no vamos a discutir de eso ahorita, ha habido hasta un encuentro jurisdiccional sobre este tema, doctoras, doctores. Si es posible o no es posible
otorgar hipoteca, o, perdón, otorgar un proceso de otorgamiento de escritura pública sobre hipoteca. Pero lo que se ha olvidado es que el sexto pleno habla de esto. Y nadie habla de que el sexto pleno resuelve el tema. Claro, porque solo me fijo en las reglas vinculantes y después voto lo demás. El fundamento 40 del sexto pleno claramente da a entender que sin inscripción no tiene sentido la hipoteca. Entonces uno como abogado podría, dependiendo, ¿no?, decir, más allá de los debates, señor magistrado, hay un pleno casatorio que ya resolvió el asunto. Entonces hay varias cosas, ¿no? Este es solo un ejemplito, ¿eh? Hay varios ejemplos donde los plenos casatorios civiles dictaminan opinión sobre temas un tanto polémicos, ¿no? Y que están fuera, repito, de las reglas vinculantes que se establecen en la parte resolutiva, en la parte del fallo, ¿no? Entonces, ¿vincula o no vincula o queda solo como doctrina? Bueno, a ver, a nivel teórico, doctoras, doctores, ya decía Emilio Betti en su libro La interpretación de la ley de los actos jurídicos, que por una cuestión de sentido común prácticamente, los fundamentos, los considerandos de las sentencias también son necesarias para entender, para captar la esencia de lo que resuelve el juez. ¿Cómo puedo yo entender a cabalidad lo que la jueza o el juez ha resuelto? Leyendo los fundamentos. Obvio. Decía Emilio Betti, ¿no? No hay parte resolutiva, no hay fallos sin fundamento. No hay fundamento sin fallo. Porque la parte resolutiva y la parte considerativa forman una sola unidad. No hay considerando que de una u otra forma no se vea reflejado en el fallo y viceversa. No hay parte del fallo que no tenga un correlato en los fundamentos. Entonces, esta fusión, digamos, de fundamentos y parte resolutiva, ¿no?, pone en evidencia de que tengo que leerme los fundamentos también. Ahora, más allá de esta razón teórica que debiera ser por sí misma suficiente, no tenemos uno, sino dos plenos casatorios civiles que ya se han referido al valor vinculante de sus considerandos. Los dos últimos, el 9º y el 10º. Vamos por el 9º. El noveno pleno casatorio civil publicado en enero del 2017, ¿no? Ya se va por su 4º año de vigencia este pleno, no, perdón, 5º año, ¿no? Ya enero del 2022, ¿no? Quinto, sí. Dice en su regla vinculante 7 que se modifica una ratio decidendi del primer pleno casatorio. Específicamente, doctoras, doctores, se modifica un fundamento, el fundamento 39 del primer pleno casatorio civil. ¿Dónde se modifica este fundamento 39? En la regla vinculante 7 del 9º. Yo les pregunto, doctoras, doctores, si los fundamentos, si los considerandos, si estas ratio decidendi no fueran obligatorias, no fueran vinculantes, pregunto, ¿para qué se modifican entonces en la parte resolutiva de un pleno casatorio civil? Es evidente que si la regla vinculante 7 del 9º me modifica el fundamento 39 del primer pleno, es porque ese fundamento 39 tiene fuerza vinculante. Así de sencillo. Entonces los fundamentos tienen fuerza vinculante. No todos,
sino a esos fundamentos principales, centrales, que merecen el calificativo de ratio decidendi. El 10º pleno casatorio civil, en su parte introductoria dice: el presente pleno casatorio no tiene por objetivo solamente establecer reglas vinculantes sobre la prueba de oficio, sino desarrollar conceptos para que la judicatura los tenga en cuenta al momento de resolver problemas de prueba, de carga de prueba y de prueba de oficio. O sea que está diciendo que la parte teórica también es relevante. Lo dice el 10º. Ahora, sería absurdo pensar, entender de esta forma, ¿no? Que la Corte Suprema dice: este 10º pleno casatorio civil no tiene por objeto solamente establecer reglas vinculantes, sino brindar un aparato conceptual apropiado para que la judicatura pueda guiarse en otros temas o conceptos vinculados a este pleno. Que haya que, y los otros plenos casatorios, ¿qué? Solo eran reglas vinculantes y lo demás era que distracción. Como dicen los más chicos, que lo demás que era chongo. Y solo es en serio en el 10º. Absurdo, ¿no? Así que, caballero nomás, los fundamentos también vinculan, doctoras, doctores. Y por eso tenemos nosotros que revisar toda la sentencia para captar la esencia, ¿no? Para captar las bases de la aplicación de los precedentes. Por ejemplo, en el segundo pleno casatorio se habla de la coposesión homogénea, que es la única que puede dar pie a la prescripción adquisitiva de dominio de coposeedores. No basta con que los sujetos digan: somos coposeedores por tantos años y ya. El segundo pleno casatorio exige que esa coposesión sea homogénea, que se acredite como homogénea. ¿Y qué cosa es homogeneidad? No está en las reglas vinculantes. Entonces, hay que revisar el contenido de la sentencia. En el fundamento 30. En el fundamento 30 está explicado qué debemos entender por coposesión homogénea, y en esencia es acreditar que todos los coposeedores han poseído el bien en la misma situación, sin divisiones físicas, sin que haya particiones, sin que se haya, digámoslo así, cuarteado el bien. Y esto es complicado, ¿no? Porque esto implicaría demostrar en un proceso que todos los coposeedores participan por igual en todo el acervo probatorio. Porque se trata de demostrar que todos poseen por igual. Pongo un ejemplito, ¿no? Como una pareja que vive en un departamento o en un mini departamento. Ambos, ¿no? La mujer y el hombre poseen el bien de la misma forma, ¿no? Ambos usan el dormitorio, ambos usan el baño, ambos usan la ducha, ambos usan la sala. Ejercen poderes homogéneos o que resultan homogéneos sobre el bien. Ese tipo de posesiones. Y acreditarla es complicado. Es más, les comentaré que yo no he visto un solo caso donde se haya materializado esto. Oiga, doctor, pero ¿y el segundo pleno no trata de eso? Ahí se habrá materializado. Pues no. En el segundo pleno los demandantes pierden, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Porque los demandantes piden una prescripción adquisitiva de dominio para generar una copropiedad. La Corte Suprema les dice que sí se puede, pero que ellos no cumplen con eso, ¿no? Ahí es un poco paradójico, curioso, pero bueno. Aquí lo que importa es hacer notar, doctoras, doctores, que los fundamentos, los considerandos de las diferentes sentencias de plenos casatorios civiles también son vinculantes, y también debemos conocerlos en búsqueda de más reglas que nos puedan servir para resolver nuestros casos o argumentar con mayor solidez, con mayor fuerza.
Eso como segundo punto. Un tercer punto, doctoras, doctores, se refiere al apartamiento y al distinguishing o distinción. ¿Es posible apartarse de los plenos casatorios civiles? ¿Es posible para la jueza, para el juez, dejar de lado a los plenos casatorios civiles? ¿Es viable, ¿no? ¿Es posible, ¿no?, que la jueza, el juez, ¿no?, obvia los plenos? Bueno, veamos. El artículo 400 del Código Procesal Civil dice que los plenos casatorios, ¿no?, son vinculantes para todos los órganos de la República. O sea, para empezar, notemos que los plenos casatorios civiles no se refieren o no vinculan solamente a los jueces civiles, sino que los plenos casatorios también vinculan, ¿no?, a los jueces de otras especialidades, no solamente a los jueces civiles. Eso es uno. Dos, el artículo 400 no llega a establecer que la vinculación sea total y absoluta. No se llega a establecer que la vinculación sea incondicional. No. No se llega a establecer eso, doctoras, doctores. Por el contrario, el artículo 386 del Código Procesal Civil dice que una causal de casación es, por un lado, la infracción normativa tan conocida e invocada, y por otro lado, el apartamiento inmotivado del precedente. Fíjense, el CPC no dice apartamiento a secas. Dice apartamiento inmotivado. ¿Esto qué significa o cómo podríamos interpretarlo? Que el apartamiento motivado sí es viable y no genera causal de casación. Tiene que haber motivación. Si hay motivación, normal, apártate. Si te has apartado motivando, no cabe casación. Entonces sí es posible apartarse. El artículo 22 de la Ley Orgánica dice que es posible para los jueces apartarse de los principios vinculantes de la Corte Suprema. ¿Cuáles son? Los plenos. O sea, en rigor, doctores, doctores, sí es viable construir apartamentos. Sí es viable, ¿no?, para las juezas, los jueces apartarse. Solo que en la práctica, eso está un poquito difícil que ocurra. Pero aquí sucede, doctoras, doctores, una situación bien paradójica. Bien paradójica. Frente a la cual me parece nosotros como abogados, abogadas, en lo que corresponda, cada vez que se pueda, debiéramos protestar. Hay dos clases de apartamiento en la jurisprudencia peruana. El apartamiento que nosotros llamamos consciente y el apartamiento inconsciente. ¿Cuándo hay apartamiento consciente? El que casi nunca hay, por no decir no hay.
donde el juez dice, en virtud del artículo 386 del Código Procesal Civil y 22 de la Ley Orgánica, ¿no? Me aparto del precedente por esto, por esto, por esto. Ya, eso no se va a encontrar. Pero luego está el otro tipo de apartamiento que existe, pero por montones. El apartamiento inconsciente, que está asociado a lo que llamamos también pleno invisible. ¿A qué me refiero? Hay un caso donde aplica el pleno casatorio, pero el demandante ni lo invoca. El juez admite a trámite la demanda, no ve ninguna mención al pleno, admite nomás. En la contestación de demanda tampoco nadie habla del pleno. Se hace el debate, audiencia, qué sé yo, nadie habla del pleno. Y el juez termina fallando sin tener en cuenta el pleno, o sea, nadie vio al pleno. Nadie se percató. Y el juez termina fallando contra el pleno. ¿Por qué? Porque no lo conocía, porque no se percató que aplicaba. Eso es un apartamiento inconsciente, se le pasó. Y esos apartamientos de se le pasó hay bastantes. Ocurren constantemente con el cuarto pleno, con el séptimo, con el décimo pleno. Uno de lo más reciente, ¿no? La prueba de oficio. El pleno casatorio dice que se tienen que fijar los puntos controvertidos de manera exhaustiva, precisa, detallada. Eso dice la segunda regla del 10º pleno casatorio civil. Pero salió el pleno haciendo esa exhortación, pero los jueces siguen fijando los puntos controvertidos de manera genérica. Los abogados tienen que ponerles sobre alerta de que se están apartando inmotivadamente de un pleno. Y el apartamiento inmotivado, no cumplir con el deber de motivación, es falta muy grave, según la ley de la carrera. Entonces, es posible apartarse. Y sería bueno que reemplacemos los apartamientos inconscientes que abundan por apartamientos conscientes. Y en todo caso, si no van a haber apartamientos conscientes, pues Dios mío, que no hayan tampoco inconscientes. Porque el apartamiento inconsciente sí es recontra nocivo, pésimo. Y claro, el primero en hacer notar y el primero en evitar que hayan apartamientos inconscientes, doctoras, doctores, ¿no? Son los abogados, las abogadas, porque nosotros somos los que se supone tenemos que estudiar con más detalle el caso y tenemos que hacer ver si es que hay algún problema o algún inconveniente. No podríamos, doctoras, doctores, dejar las cosas así nada más. Siempre debemos estar pendientes o evaluando, monitoreando si es que al caso que tenemos entre manos no le resulta aplicable uno de los plenos casatorios civiles. Ahora, eso es en relación al apartamiento, ¿no? La otra figura vinculada es la distinción, ¿no? O distinguishing, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? El pleno se puede considerar, digamos, malo, ¿no? De un criterio pésimo, ¿no? Y consideramos que su aplicación es nociva, consideramos que su aplicación es dañina, mala. Entonces, le podemos decir al juez que se aparte, pero de repente el juez que conoce el pleno va a decir, no, yo no me aparto, porque si me aparto me pueden denunciar, hasta puede haber un tema de prevaricato. Así que no, yo no me voy a apartar. No. Ok, no te apartes, no te apartes, pero te voy a proponer que hagas distinción.
¿Esto qué significa? No se trata, bueno, obviamente se trata de no aplicar el pleno, pero no en el sentido de apartamiento, donde el juez, digámoslo así, desobedece. No se trata de que el juez desobedezca. No va tanto por ahí. Se trata, doctoras, doctores, de que el juez asuma que el caso que tiene entre manos no se relaciona, no tiene que ver con el pleno. El caso que tengo entre manos, bien visto, es ajeno al pleno casatorio. Lo que yo voy a hacer es interpretar restrictivamente las reglas del pleno casatorio de tal manera que su radio de acción sea menor y no alcancen, no lleguen a alcanzar al caso que tengo en mi poder. Porque considero que no me conviene, porque considero que es malo, etcétera, etcétera. Ejemplo. ¿Es aplicable el quinto pleno casatorio a la impugnación de acuerdos de comunidades campesinas? La ley de comunidades campesinas no regula la impugnación de sus acuerdos. No hay una normativa sobre cuestionamiento, nulidad, impugnación a los acuerdos de las comunidades campesinas o nativas, ¿no? No hay. ¿Qué hacer entonces? Pues muchas veces se ha aplicado el Código Civil y se ha aplicado la normativa para cuestionar los acuerdos de las asociaciones que se han considerado más o menos similares a las comunidades. Eso se ha hecho. Pero ahora las asociaciones tienen pues su quinto pleno casatorio civil que regula, ¿no?, lo concerniente, ¿no?, lo relativo a la impugnación de esos acuerdos. Pero esto será aplicable, esto será trasplantable a las comunidades campesinas o no. Lo que se ha criticado, doctoras, doctores, es que el quinto pleno casatorio civil deja bastante vulnerable a las personas jurídicas, porque si se toman acuerdos claramente nulos, claramente ineficaces, si pasan los plazos cortos de 30 o 60 días, ya no se puede hacer nada. Si no se cuestiona el acuerdo asociativo dentro de los pequeños o breves plazos del artículo 92, simplemente ya no cabe ningún cuestionamiento, no cabe nada que hacer, no hay nada que hacer. Se pasó el plazo y no se puede cuestionar, no se puede impugnar. Si el acuerdo es nulo, si el acuerdo es claramente indebido, pues qué pena, ¿no? Ya pasó el plazo. Y no se puede, insisto, como se podía antes del quinto pleno, no se puede presentar una demanda de nulidad diciendo, bueno, el artículo 92 habla de plazos de 30 o 60 días, pero como ya se me venció el plazo, bueno, voy a presentar como demanda de nulidad de acto, porque ahí son 10 años, ¿no? No, el quinto pleno ya vetó eso. La única manera de cuestionar acuerdo asociativo es por los pequeños y breves plazos, el trámite del 92 del Código Civil. ¿Esto va a las comunidades? Pues lo que se ha dicho, doctoras, doctores, es que no. Porque las comunidades campesinas, valga la redundancia, son eso, comunidades, no son asociaciones. Y el quinto pleno casatorio está para las asociaciones. Punto. Solo asociaciones
Y nada más. Asociaciones y punto final. No más. La comunidad no es asociación, entonces no se le aplica, punto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Distinción, distinguish. Pero otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si al miembro de una asociación lo expulsan de manera fraudulenta y este miembro, este integrante se entera de la expulsión un año después, 10 meses después, 5 meses después, cuando ya pasó el plazo de los 30 o 60 días? ¿No? ¿Qué hacer allí? ¿No? ¿Cómo, qué puede hacer? ¿Ya no puede reclamar? Pues si ya se le pasó el plazo, según el quinto pleno, no puede. Pero ¿y su familia? ¿Qué pasa a terceros? Pensemos en la esposa de este asociado. ¿Puede la esposa pedir o plantear la nulidad? La esposa, doctoras, doctores, es una tercera. La esposa no es una asociada. Y el quinto pleno, el artículo 92, se refiere a los asociados. La esposa no lo es. Entonces, la esposa no podría verse restringida por el artículo 92, ni por el quinto pleno casatorio. No le es aplicable. ¿Qué estamos haciendo? Distinción. Lo que estamos tratando de hacer ver es que el caso que se tiene entre manos resulta ajeno, resulta diferente, ¿no?, al caso o a las reglas del pleno casatorio civil. No se trata de decirle al juez en la distinción o distinguishing, señor juez, inaplique, señor juez, desobedezca. Esa no es la lógica. La lógica es otra. Señor juez, no tiene que ver con el pleno este caso. No lo aplique por desobediencia. No lo aplique porque es ajeno. No tiene que ver con nuestra causa. Esa es la esencia de la distinción o distinguishing, doctoras, doctores, ¿no? Lo que podríamos, ¿no?, en este punto hacer como balance es que debiera haber un reglamento de los plenos casatorios, ¿no? Como ya vimos, ya hay un reglamento de los plenos jurisdiccionales, pero para los plenos casatorios civiles no hay una reglamentación. Dependen del buen criterio de los jueces. Ahora encima solo hay una sola sala civil. Entonces el futuro de los plenos casatorios es un poquito incierto. No se sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? Y vuelvo a decir, ¿no?, que lamentablemente pues nuestra Corte Suprema está en una situación bien complicada porque varios magistrados están saliendo, ¿no?, por diversas razones. Entonces, para decirlo elegantemente, ¿no? Entonces, es un poquito incierto, lamentablemente, ¿no? Pero, bueno, una forma de reexplotarlos o exprimirlos es revisando todo su contenido en busca de más reglas vinculantes, que nos sirvan siempre en un marco de predictibilidad. Y eso empieza siempre, doctoras, doctores, por nosotros, por las abogadas, por los abogados. Al momento de estructurar nuestros casos, al momento de armar nuestras teorías del caso, debemos tener en cuenta también a los precedentes. Muy bien, doctoras, doctores, eso sería por mi parte lo relativo a la segunda exposición. No me quiero extender en demasía. Y bueno, de repente por medio de la doctora Raquel podemos pasar ya a la ronda de preguntas. De repente por ahí podemos explayarnos un poco más. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por su ponencia, siempre muy enriquecedora, perdón. Y quisiera saber si hay alguna pregunta de parte de los participantes. Ya saben que pueden levantar la mano en la parte inferior de la pantalla del Zoom
En la parte de reacciones está levantar la mano. Si es que alguien tuviese alguna duda, alguna consulta. ¿No hay nadie que tenga alguna consulta? Doctor, parece que no hay ninguna consulta. Como siempre, usted dejando todo claro con su tema. Y bueno, agradecerle este segundo seminario, agradecerle por parte del Colegio de Abogados de la Libertad y de parte del decano, el doctor Víctor Daniel Coronel Salaverry. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a la siguiente sesión la próxima semana y reiterarle nuestro agradecimiento al doctor Nina Manco por su excelente exposición. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos en la tercera sesión. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.